Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este jueves acá en CNN Chile, día en que conocimos que el presidente Gabriel Boric mantiene su postura que ha sido bastante clara respecto a Dominga. Veamos las palabras del mandatario y luego las comentamos. Yo he expresado una posición muy clara respecto a este proyecto. Ahora está en una instancia que le corresponde al Estado, le corresponderá a los ministros pronunciarse, pero ustedes saben cuál fue mi posición respecto al proyecto no ha cambiado. La posición del presidente no ha cambiado y si ustedes no la conocen, él lo dijo bastante durante la campaña, en la primera vuelta, segunda vuelta y luego de ser electo. Él ha dicho no a Dominga. Y aquí lo dijo de nuevo, no textualmente, pero dice que su posición no ha cambiado. Entonces aquí lo que está diciendo el presidente es no a Dominga. La pregunta es, ¿dirán algo distinto los ministros cuando se reúna el comité que ni siquiera ha sido convocado por fecha todavía? Yo creo que no. Por lo tanto, aquí explícitamente ya queda clara la postura del gobierno, que es no a Dominga. Por lo tanto, podemos anticipar que el comité de ministros va a rechazar Dominga. Quizás habrá instancias posteriores, no lo sé. Hay a veces recursos que se pueden aplicar, pero el tema es que bastante antes de que se convoque el comité de ministros, el gobierno ya determinó su postura, que es no a Dominga, porque reitero, con esta confirmación de lo que piensa el presidente Gabriel Boric, es casi imposible que algún ministro del comité apruebe Dominga, desobedeciendo obviamente lo que está diciendo el presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, yo creo que ya la suerte está echada, al menos en el comité de ministros, para el proyecto minero portuario. Avanzamos a otro tema, y esto es una buena noticia para el gobierno y para el país entero, porque la agencia de clasificación de riesgo Fitch mantuvo la nota de deuda de nuestro país en A- y además también mantuvo en estable la perspectiva de largo plazo, algo que destacó el ministro de Hacienda. Y vemos sus palabras a continuación. ¿Qué es lo que dijo Mario Marcel? Es una noticia positiva que reconoce la solidez de las instituciones y también un marco macroeconómico sólido reflejado en la política fiscal basada en la regla estructural. Se valora de manera especial la consolidación que está prevista para este año y también para los años siguientes. Recordemos que eso tiene que ver con bajar el déficit estructural en 0,75 puntos del PIB cada año. Además, Marcel señala que se plantea como factores de riesgo elementos de incertidumbre o un posible deterioro de la capacidad del crecimiento. Por eso, según sus palabras, los alienta a seguir trabajando para fortalecer aquellas áreas en las cuales los analistas de riesgos ven posibilidades de fortalecimiento, como materializar la que veíamos como senda de consolidación fiscal y también elevar el potencial de crecimiento del país. Hablamos ahora del dólar porque hasta hace algunas semanas, incluso algunos días nada más, estaba subiendo muy fuerte. Llegó a estar en 872 pesos el 9 de mayo. Bueno, 10 días después bajó 33 pesos y ya está en 839. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. Y esto se debe principalmente a factores internacionales. Se especula ya en el mercado que las restricciones en Shanghái de movimiento se van a ir eliminando poco a poco para las próximas semanas, lo cual tiene bastante entusiasmado al mercado internacional, que vuelve un poco al apetito por riesgo, y por supuesto que esto favorece al precio del cobre, de los futuros del cobre, que están subiendo sobre un 2,3% en la jornada. Por lo tanto, es una muy buena noticia para el peso chileno. Y además en Suiza están con algunos rumores de que van a comenzar a tener una política monetaria mucho más restrictiva, algo bastante sorpresivo. Por lo tanto, eso también es un componente bajista para el dólar index. Hablamos ahora de una de las noticias que marcaron la agenda económica, que es esta oferta de Banco Estado de ofrecer tasa fija hipotecaria de 3,85% real, obviamente sobre la UF. Esto es relevante porque, según el último reporte del Banco Central, el promedio de las tasas hipotecarias está en 4,41%. Esto también abre la discusión de qué es mejor ahora, una tasa fija en 3,85% o una tasa variable, obviamente con el riesgo de que pueda subir la tasa o eventualmente, lo que es menos probable, pero puede suceder, de que baje la tasa de interés. Una tasa inferior a la del mercado, eso es lo que está ofreciendo Banco Estado para los créditos hipotecarios. Se trata de una tasa de interés fija de UF más 3,85% anual, por debajo del 4,4% que en promedio entregan las demás instituciones financieras. Bastante bueno porque hay gente incluso que está endeudada con más crédito o hay gente que necesita comprar ahora.
antes de que sigan subiendo las cosas. Una campaña hipotecaria que implica adquirir una vivienda por cualquier monto a 20 años de plazo con un financiamiento del 80% y con la posibilidad de tener hasta 6 meses de gracia para el pago del primer dividendo. Una forma, dicen desde el banco, de reactivar el mercado inmobiliario. La verdad es que bajar del promedio de 4,4% a un 3,85% anual, una tasa de interés real, porque es reajustada con la UEF, si lo comparamos con la situación actual, es bueno porque va a implicar un ahorro en un periodo de 20 años probablemente de entre un 10 y un 12%. Y Banco Estado hizo ese ejercicio y, por ejemplo, al comparar su tasa con una de UEF más 4,88% de una vivienda de 2.000 UEF, el ahorro es de más de 6,7 millones de pesos. Ahora, ¿por qué ofrecer una tasa fija y no una tasa variable o mixta? Es lo que entrega la certeza, ¿no? La tranquilidad. Yo sé exactamente cuánto va a ser mi dividendo hipotecario durante los próximos 20 años, 15 años, 30 años. Y nos parece que hay mucha gente que quiere eso, que prefiere eso. Análisis que también hace el Banco Central. El miércoles su presidenta llamaba a evaluar muy bien el riesgo si se optaba por una tasa variable, porque si bien puede bajar, no hay nada que indique que no pueda subir aún más. Los créditos a tasa variable han permitido que la tasa de corto plazo sea más accesible para algunos hogares. Sin embargo, al hacerlo, se le está traspasando riesgo de tasa, que es el riesgo de cuál pudiera ser el nivel de las tasas dentro de 2, 3, 4 años según las condiciones del crédito variable. Con todo, la oferta del Banco Estado está muy lejos de las tasas de interés de 2020 y parte de 2021, además de que se sigue exigiendo un pie de un 20%. Sin embargo, en general, el mercado inmobiliario ha ido dando luces verdes que impactan en su proyección para el resto del año. Recientemente se han sumado dos factores que influyen en que la demanda vuelva a retomar fuerza en el mundo inmobiliario. Esto es la ampliación de los plazos de los créditos hipotecarios de 20 a 25, incluso a 30 años. Una tasa hipotecaria que está mostrando señales de ir a la baja. Y por otro lado, una oferta histórica en el Gran Santiago, más de 66.000 unidades, una gran diversidad en la mayoría de las comunas, con distintos tipos de viviendas. Volviendo al Banco Estado, puede simular su crédito hipotecario en la página web de la entidad. Por ahora estará vigente hasta el 30 de junio, pero no descartan evaluar su ampliación. Una forma para que los créditos hipotecarios tengan tasas de interés más bajas es que se fortalezca el mercado de capitales, que sea más profundo, algo que se ha debilitado, por ejemplo, con los 3 retiros de fondos que hubo en nuestro país. Precisamente en el informe de estabilidad financiera, la presidenta del Banco Central llamó a recuperar esta fortaleza del mercado de capitales. Nosotros en el informe mencionamos que uno de los desafíos importantes hacia adelante es recuperar los buffers que la economía absorbió, usó total o parcialmente durante los periodos de la crisis. Uno de los factores que tenemos que restablecer es la profundidad del mercado de capitales, con un foco especial en los ahorros estables de largo plazo. ¿Por qué? Porque los ahorros estables de largo plazo permiten, por una parte, financiar inversiones de largo plazo. Dentro de ella, la más directa y sensible y visible para los hogares es la de la vivienda. Pero también están las inversiones de infraestructura pública, el financiamiento del gobierno y otros proyectos que requieren financiamiento a plazos más largos. Eso es muy importante. También es importante para la estabilidad. Y pasamos del mercado de capitales al mercado financiero, porque SQM marcó también la agenda económica de este jueves. Anunció las mayores utilidades de su historia para un solo trimestre. Miren, lo que tenemos atrás es un resumen del informe que presentó este jueves. SQM informa utilidades por 796 millones de dólares. Esto, ¿qué hizo? Llevó a SQM a repartir por acción como dividendo $2.79. Esto significa que todas las utilidades que generaron estas 796 millones pasan entonces a reparto para los accionistas. También hubo un aporte para el Estado, si no me equivoco, de más o menos 700 millones de dólares. Esto llevó a que la acción de la serie B de SQM fuera de las protagonistas del IPSA al subir 2,91% y estuvo incluso por sobre 4% durante gran parte de este jueves.
De esta manera terminamos la primera parte de Agenda Económica y al regreso analizamos un fenómeno que se mantiene y muy fuerte en Chile, la salida de capitales. ¿Quiénes son? ¿Cuánto dinero está saliendo? Y también, ¿por qué? Y además, ¿cómo se está sacando este dinero del país? Lo analizamos al regreso. En el informe de estabilidad financiera que entregó esta semana el Banco Central, se confirmó que continúa la masiva salida de capitales de nuestro país. Son inversionistas locales que llevan inversiones hacia otros países, es decir, un flujo que sale de nuestro país. Quiero que vean el último reporte del Banco Central y una comparación con los anteriores para que dimensionemos la magnitud de este fenómeno. Las alarmas se prendieron el año pasado, cuando también el Banco Central informó que entre fines de 2019 y 2021 salieron del país 50.000 millones de dólares. Reitero, estos son inversionistas locales que sacan activos. Vamos comparando con años normales. Por ejemplo, en octubre de 2019 y los 12 meses anteriores, ¿cuánto era el flujo de capital que salía de Chile? 4.000 millones de dólares. Vamos a marzo de 2020, sumando los 12 meses anteriores. Ya subió a 8.000 millones de dólares. Miren, marzo de 2021, 12 meses anteriores, 11.000 millones de dólares. Y al final vemos la cifra que conocimos esta semana. Marzo de 2022, con respecto a un año antes, la salida fue de 19.200 millones de dólares. Sí, se puede decir que es una desaceleración respecto a lo que veíamos a fines del año pasado, pero aquí los números indican que respecto a años normales sigue muy fuerte la salida de capitales de nuestro país. Reitero, inversionistas locales. Queremos conocer cuáles son las causas y también cómo, cuáles son los vehículos, cuáles son los mecanismos que tienen estos inversionistas para sacar fondos de nuestro país. Lo conversamos junto a Nicolás Alegría, que es socio líder de impuestos de Grant Thornton, a quien vemos en pantalla. Nicolás, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, cuéntanos qué hacen en Grant Thornton para quienes no conocen la empresa. Bueno, quizás un poco partir, Nicolás, por las cifras que tenías tú en el gráfico. Naturalmente, ahí lo que uno ve es que la cifra informada por el Banco Central a octubre del año pasado, de 50.000 millones, en realidad la cifra correcta es la mitad de ese monto, que correspondería a las transacciones básicamente de personas y realizadas por personas y por empresas. Es decir, de esos 50.000 debieran ser aproximadamente 25.000 y los otros 25.000 corresponde a operaciones, digamos, entre instituciones financieras, operaciones de pago, digamos. O sea, un poco para que no nos confundamos con eso. Si a ese monto le sumamos, ¿cierto?, los 19.200 millones informados por el Banco Central, hasta que realmente corresponden al año pasado, entonces uno tiene que, desde el estallido social, octubre del 2019, a la fecha, digamos, o podríamos decir al cierre de 2021, han salido del país aproximadamente entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, ¿okay?, en activo. Ahora, ustedes, sí, lo que ustedes hacen en Grant Thornton, y para que entiendan las personas por qué estamos conversando. Sí. No, naturalmente hemos visto en todo el mercado de los servicios legales, los servicios contables y tributarios, hemos visto un deseo relevante de inversionistas locales de conocer las principales estructuras, no solo en Chile, ¿cierto?, sino que en el exterior, en las principales jurisdicciones en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿cierto?, así como otras jurisdicciones relevantes, básicamente para entender cómo tributan las inversiones, cómo deben llevarse la contabilidad de esos activos y, en definitiva, cuáles son las principales reglas legales que cada país ofrece. Ese es básicamente el flujo de consultas que hemos tenido en la firma. Naturalmente, ese es el perfil de clientes al cual, digamos, hemos recibido de ellos esas inquietudes en el sentido de sacar, ¿cierto?, los activos o invertir activos en el exterior,
pero luego yéndonos a la segunda pregunta, que quizás es una pregunta más relevante que la primera, que es básicamente cómo lo hago, cómo se estructura, eso cómo te tributa eso te quiero preguntar, Nicolás, porque el Banco Central informa que lo que hacen inversionistas locales es buscar activos en otros países que renten mejor de lo que podría ser acá. ¿Es esa una de las razones principales que a quienes ustedes asesoran les dicen para que ustedes también les busquen opciones fuera del país? Por supuesto, mira, nosotros no somos asesores financieros. Aquí los principales asesores financieros, tanto en el mercado local como internacional, son los bancos y principalmente los bancos de inversión, que lo hacen muy bien. Pero naturalmente que la pregunta de invertir en el exterior queda de alguna manera coja sin la segunda pregunta de qué hago, digamos, con la estructura de esos activos. Y en definitiva lo que hemos visto y lo que hemos recibido por parte de los clientes es que los activos locales están cada vez menos interesantes y por lo tanto invertir en países como Estados Unidos es cada vez más importante. Y esto, Nicolás, en un sinnúmero y una amplitud de inversiones, o sea, desde inversiones tan sencillas como chilenos abriendo cuentas en dólares en Estados Unidos, ¿cierto? Eso como punto de partida, hasta chilenos invirtiendo en inmuebles en Miami o en el sur de Florida, principalmente para renta de largo plazo o para renta de corto plazo, como podría ser el sistema Airbnb, y inversiones de carácter más estructuradas, ¿cierto? O bien quizás más sofisticadas, como podría ser a través de un fondo de inversión, o bien en activos directamente en la bolsa, ya sean acciones, bonos, ETF u otros activos. Hay una gama amplia. Ustedes emitieron, de hecho, un informe donde señalan que hay mucha inversión en private equity, especialmente venture capital, para invertir directamente en startups de otros países que puedan representar un crecimiento fuerte en los próximos años. Así es, Nicolás, efectivamente. El private equity es hoy día, digamos, un negocio y una industria muy relevante, muy atractiva, y evidentemente que hoy en lugares como Miami o como Texas o el mismo California son los lugares en el mundo por excelencia donde se hacen inversiones en private equity, y dentro del private equity, digamos, se levantan capital para los startups, algunos nacidos en Chile o bien en Latinoamérica, y bien otros que permanentemente se encuentran levantando capital y haciendo escalar esos negocios en Estados Unidos. Con su expertise tributaria, una de las razones de por qué también están saliendo capitales es por la incertidumbre respecto a cómo será el marco tributario de nuestro país. Y te quiero preguntar si el mensaje del gobierno, que ha sido hasta ahora de crear un pacto tributario para que no se sigan haciendo reformas tributarias tan seguidas, ha ayudado a que quizás los inversionistas o family office detengan un poco ese deseo de sacar capitales debido a esta incertidumbre tributaria que yo te decía. Yo lo entiendo, lo veo difícil, y creo que aquí hay dos factores que entender, Nicolás, principalmente. El primero es la pérdida de confianza, es decir, la confianza ya se perdió y los inversionistas chilenos que están buscando otras jurisdicciones, principalmente Estados Unidos, seguramente esas inversiones ni al corto ni al mediano plazo van a retornar. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Como segundo punto, el marco tributario no ayuda mucho, porque hemos tenido en la última década prácticamente 5 reformas tributarias, con un cambio permanente en las reglas del juego. Y, por supuesto, ahora, si bien podría, digamos, haber orilla para este pacto tributario, pero lo que hemos visto del gobierno y el ministro Marcel, lo que se ha anunciado es básicamente hacer foco en esta nueva reforma tributaria en los impuestos a las personas, en el impuesto a la riqueza, y si a eso le sumamos el estatuto vigente, digamos, hasta abril pasado del ISFUT, ¿cierto? El impuesto sustitutivo a las utilidades del antiguo FUT, que todavía quedaban muchos en muchas compañías, y que las empresas pagaron esos impuestos anticipadamente para que los socios o accionistas en el futuro puedan repartir o puedan distribuir esas utilidades sin ningún impuesto. Naturalmente que uno ve como bastante lógico que eso va a mermar
la capacidad recaudatoria del fisco en el tiempo venidero. Por lo tanto, nosotros vemos muy difícil que se restablezca la confianza al corto plazo y, digamos, el anuncio de una nueva reforma tributaria, como te decía, desde el 2012 con la primera reforma del primer gobierno del presidente Piñera hasta la de hoy, tenemos un sinnúmero de reformas, los que nos dedicamos básicamente a los servicios tributarios. Hemos sufrido 10 años, digamos, estudiando y reestudiando y reentendiendo las normas, y eso naturalmente no le hace bien a ningún país. Nicolás, el Banco Central, con los números que veíamos en principio, señala que la salida de capitales al menos ha ido desacelerándose. Te quiero preguntar, ¿las consultas al equipo que tú lideras también se han ido desacelerando? ¿Han ido creciendo? ¿Se mantienen estables? No, yo diría que han ido creciendo. Yo diría que han ido creciendo en el último tiempo. De hecho, si tú recuerdas, Nicolás, luego, meses después del estallido social, en octubre del 2019, se hablaba de una silenciosa salida de capitales y ese carácter de silencio se fue perdiendo y fue tomando, digamos, cada vez más notoriedad, más publicidad. Por lo tanto, yo diría que inclusive en los últimos meses y por supuesto con un borrador de nueva constitución para algunos inquietantes en los últimos días, evidentemente que no ayuda, como te decía, no ayuda al retorno de la confianza y no ayuda al hecho de que los mismos chilenos volvamos a confiar en el mercado local en comparación a mercados tan extraordinarios como el mercado norteamericano. Las consultas, yo te diría que se han ido cada vez más acrecentando. Nicolás Alegría, socio de impuestos de Grant Thornton, gracias por estar en Agenda Económica, que esté muy bien. Gracias a ti, Nicolás. Un abrazo, que esté bien. Vamos a ir obviamente viendo los distintos informes del Banco Central para ver cómo evoluciona este flujo de salida de capitales de nuestro país, que reitero, son inversionistas locales que apuestan por activos en otros países. Terminamos la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.